Muy buenas tardes, mi nombre es María Carmelina Huchinac y estamos en Derechos Humanos. Como bien sabemos, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, a todos por igual, sin distinción alguna, por ejemplo, con el género, la raza o cualquier otro tipo de condición. Los grupos vulnerables son segmentos de población que enfrentan mayores riesgos de discriminación, de exclusión o daños debidos a factores sociales, económicos o físicos. El día de hoy hablaremos de los niños y niñas y adolescentes que presentan una discapacidad. Las niñas y niños y adolescentes que presentan una discapacidad son sujetos plenos a los derechos que a menudo enfrentan estereotipos y estigmas y barreras de su entorno, como físico, la comunicación y actitud, que los limitan a su participación plena en su entorno, ya que cuyos derechos son vulnerados de manera general. Diariamente enfrentan muchas actitudes negativas de muchas personas, diferentes estereotipos, estigmas, violencias, y perder ese derecho a las mismas oportunidades educativas y económicas. Es por eso que como podemos observar, dice que son aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, congénitas o adquiridas, a largo plazo o temporales. ¿Qué quiere decir largo y temporales? Temporal es cuando una persona, ponemos un ejemplo, un adolescente, salga con el vehículo de su papá sin permiso y se vaya a pasear con los amigos, y en ese paseo sufre un accidente, y de ese accidente surge la pérdida de la vista, que sería la pérdida visual, la ceguera. Tanto podría ser temporal como podría ser permanente, podría ser a largo plazo, porque al sufrir este accidente, este adolescente empieza ya ahora a ser reconocido como una persona con alguna discapacidad, un adolescente con una discapacidad, y es donde él comienza a presentar barreras que limitan a hacer las cosas que él hacía antes de su accidente, a ser excluido, a que ya no tenga la misma educación que tenía mucho antes, a que las personas ya no quieran estar con él, como les comentaba, a que las personas tengan actitudes negativas hacia su discapacidad. Entonces, es un grupo vulnerable que requiere la atención prioritaria en ajustes razonables y políticos, para así garantizar su educación, su salud, buscar una rehabilitación y así poderlos ayudar a tener una inclusión social en igualdad de condiciones. Existen tipos de discapacidades que son como la motriz, la visual, la auditiva, la intelectual, la psicosocial y la múltiple. Que sería la física, la insensorial, la intelectual cognitiva y el desarrollo mental. La física habla de las parálisis cerebrales en limitaciones de movilidad. La sensorial habla de la pérdida auditiva, de la ceguera,
como lo que habíamos mencionado, que sería la visual, cuando pierde la vista, el auditivo, y la intelectual cognitiva habla de dificultades del aprendizaje del niño o del adolescente, una discapacidad intelectual. En el desarrollo mental habla de trastornos del espectro autista, que es el TEA, el TDAH, entre otros tipos de trastornos o condiciones que se van desarrollando. Barreras y vulnerabilidades que enfrentan los niños y niñas y adolescentes que padecen de alguna discapacidad corren riesgos mayores de violencia, abusos y aislamientos. También tienen el riesgo de ser excluidos, violentados y en la pobreza, limitándolos a poder hacer el ejercicio de sus derechos, y son más propensos a sufrir de violencia física, tanto sexual como el abandono. Tenemos barreras educativas y barreras sociales. Las barreras educativas, la mayor parte de la proporción de algunos niños y niñas y adolescentes que padecen de alguna discapacidad no asisten en la escuela. Y en lo social, los niños y niñas y adolescentes enfrentan estigmas y estereotipos y que dificultan a la inclusión plena en su entorno. Desafortunadamente, en muchos países, la situación de las niñas y niños y adolescentes con discapacidad son limitados principalmente por el abandono, por la negligencia o a su reclusión de instituciones. También se dice que hay un 6.8% en el país, en la población de niños menores a 17 años que vive con alguna discapacidad. Como podemos observar, hay 8 millones de niñas y niños menores de 14 años con discapacidad y 7 de cada 10 niños y niñas y adolescentes con alguna discapacidad no asisten a la escuela. El 50% están en instituciones. El derecho y protección de las niñas y niños y adolescentes con alguna discapacidad es el derecho a participar en igualdad de condiciones, el derecho a la inclusión, a la educación, a la salud y a la no discriminación, eliminar esas barreras físicas y culturales que puedan asegurar que puedan ser tratados en sus derechos y no de una caridad. Este derecho y protección busca que todos los niños y niñas y adolescentes tengan el derecho, esa igualdad, esa inclusión, eliminar esas barreras culturales como físicas y sociales para que ellos puedan ser tratados de una manera igualitaria y así no ser excluidos y olvidarnos de esa discriminación que existe de hoy en día. Como sabemos, la pobreza y la discapacidad lamentablemente están muy estrechamente relacionados porque es un factor que hace a que las personas con algunas discapacidades se limiten a la educación, se limiten a la salud, se limiten a buscar ayudas, pero la pobreza es uno de los factores, es un factor muy determinado y la discapacidad a veces se atrapa a personas en la pobreza, los atrapa en la pobreza. Entonces buscamos a que las personas de bajos recursos sepan que pueden tener ese derecho a la salud y a la educación para poder eliminar esos tipos de barreras de exclusión, de discriminación que existe, a que sepan a que tienen derecho
a ser tratados por igual sin importar sus condiciones y discapacidades que tengan. Los derechos. El artículo 7 nos dice que todos los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a gozar plenamente de todos y los derechos humanos, libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En todas las actividades relacionadas con los niños y con las niñas con discapacidad, considerándolo primordialmente que sería la protección e interés superior del niño. Este artículo busca el interés del niño, busca la protección del menor, busca a que tienen derecho a gozar plenamente de sus derechos, plenamente de su libertad y a que puedan tener esa igualdad en sus diferentes condiciones, a tener todas esas actividades sin importar el tipo de discapacidad que tengan. Para concluir, no olvidemos que muchas niñas y niños y adolescentes buscan ser tratados por igual, buscan la manera de poderse incorporar en actividades, por ejemplo en la educación, buscan que ellos sean aceptados para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Pero lamentablemente, como lo decíamos en algunos de estos temas, existen esos tipos de discriminación, esos tipos de juzgar, de violar esos derechos de estos alumnos, de estos niños y niñas y adolescentes con alguna discapacidad. Es por eso que este tema habla de algo muy importante: eliminar esas barreras que existen en las niñas y niños y adolescentes, buscar que los incluyan, que no olviden que ellos tienen derechos a gozar de su libertad, a gozar de la igualdad, a gozar de todo lo que ellos pueden hacer sin importar su condición, a gozar de su salud, de su educación. Entonces, no olvidemos que todas las niñas y todos los niños y adolescentes que enfrentan estas discapacidades necesitan el apoyo de su familia. Esperemos que en un tiempo futuro estos niños puedan salir adelante y que las demás personas entiendan a que lastimamos a los demás niños tratándolos de discriminar, tratándolos de excluir. No, hay que unirnos para poder apoyarlos y poder decirles que tú tienes derecho a esto, tienes derecho a tu educación, tienes derecho a tu salud. Y así es como terminamos de hablar de este tema sobre niñas y niños y adolescentes que enfrentan una discapacidad. Muchísimas gracias. Aquí tenemos la referencia. Y gracias.